Buenas noches, vamos a comenzar con la clase idea de bioquímica. Vamos a hablar sobre la unidad 3 de la clase de bioquímica, ¿sí? Vamos a empezar a ver lo que estoy compartiendo sobre las diapositivas. Ya, hablamos sobre bioquímica, que era una materia muy fundamental que tiene que ver con las ciencias de la salud y la medicina. Ya habíamos relacionado con la atención primaria de la salud, que hablábamos sobre la metodología de diagnóstico para poder nosotros diagnosticar, valga la redundancia, enfermedades de manera oportuna para poder así llegar a tratarlas de manera inmediata y a su vez disminuir la mortalidad en la población. Si hablamos de bioquímica, sabemos que es la ciencia que estudia la vida de la parte de la química como tal, sus componentes químicos, ya sean las enzimas que hablamos anteriormente, ya sean micromoléculas como tal, que son funcionales y dispensables para nuestro actuar diario de nuestro organismo, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre la bioenergética. Es la parte de la biología muy relacionada con la química física. Se encarga del estudio de los procesos de absorción, transformación y entrega de energía de los sistemas biológicos, ¿sí? Uno de los principales procesos que estudia la bioenergética es el metabolismo. Es el conjunto de todas las transformaciones químicas que se producen en una célula u organismo. Recibe el nombre de metabolismo. Sus principales objetivos son los siguientes: obtención de energía del medio ambiente. Esto va a variar porque esto por lo general lo realizan más las plantas, ¿sí? Obtención de moléculas características de la propia célula. Por ello se dispone de cientos de miles de reacciones químicas distintas catalizadas por encima o están organizadas de unas rutas o vías metabólicas diferentes. Las características o la subdivisión del metabolismo. Tenemos el catabolismo, que habla sobre generar energía. Produce el adenosíntrifosfato, que es el ATP. Vamos a hablar exclusivamente de esta molécula más adelante. El proceso anabólico. ¿Qué es el proceso anabólico? Este consume energía. Entonces tenemos dos procesos diferentes que se activan o tenemos como funciones principales de nuestro organismo, los cuales es el catabolismo y el anabolismo. En el catabolismo generamos energía y en el anabolismo consumimos esa energía. Se puede realizar como principal a través del adenosíntrifosfato, que es el ATP. ¿Sí? Obtención de materia y energía. Tenemos nuestros diferentes tipos de organismos, que es los heterótrofos y los autótrofos. Los heterótrofos que los hacen las plantas y los autótrofos que son los vivos, los seres vivos como nosotros, los animales, entre otro tipo de circunstancias. Principales leyes de la termodinámica. Aquí hablamos nosotros principalmente del principio activo, de un principio, perdón, que es que el primer principio establece que cualquier cambio físico o químico, la cantidad total de energía en el universo permanece constante, aunque puede cambiar de forma de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Los seres vivos son sistemas abiertos que intercambian materia y energía con el medio ambiente, entre ellos nosotros. Un ejemplo, la planta realiza la fotosíntesis, nosotros absorbemos el oxígeno e eliminamos el dióxido de carbono. Las plantas producen frutos, nosotros absorbemos ese fruto y eliminamos nuestros desechos por medio de las heces. Es uno de los tipos de ejemplos que podemos usar en esta primera ley. La segunda ley de la termodinámica. En cualquier cambio físico o químico, una cierta cantidad de energía útil se transforma en modo irreversible, ¿sí? Es decir, toda transferencia de energía se genera energía calórica, lo cual puede ser fijada en un tejido, utilizada como trabajo o perderse en forma de calor. Un ejemplo, nuestra temperatura corporal. Se va a localizar. Estamos hablando entonces de las dos tipos de ley de la termodinámica. Hablamos sobre los conceptos generales del calor, que es una forma no ordenada de energía que se dispara o puede ser fijada por el organismo. Temperatura, manifestación absoluta del color retenido por un cuerpo o un momento dado. Ustedes saben que la temperatura se puede medir.
no es una sustancia, sino es una unidad de medida como tal, ¿sí? A diferencia del calor, que es una sensibilidad, una sensación, ¿sí? ¿Cómo nosotros relacionamos la bioenergética con la fisiología humana? Nosotros sabemos que la bioenergética es el estudio de cambios de energía que acompañan a reacciones bioquímicas. Los sistemas biológicos son, en esencia, isotérmicos. ¿Qué quiere decir eso? Trabajan acuerdo a la temperatura, ¿sí? Formamos temperatura nosotros. Y usan energía química para impulsar procesos vivos. Nosotros tenemos una temperatura corporal estándar, se podría decir así, lo normal y lo anormal. Si nosotros realizamos hipotermia, algo anormal. Hipertermia, algo anormal. Nosotros nos tenemos que mantener en una eutermia, que es una temperatura normal, para que nuestro organismo trabaje de manera adecuada. Cuando estamos con hipotermia, sabemos que nuestro cuerpo va a quemar todas las energías o toda la reserva calórica que tiene en ese momento y no vamos a funcionar de manera adecuada. E igual si realiza una hipertermia, una temperatura no adecuada, alta, nuestro organismo se va a deshidratar y no vamos a poder generar nuestras actividades y nuestro metabolismo correcto. ¿Sí? Vamos a empezar con sudoración, entre otros tipos de cosas. Entonces, una bioenergética está muy relacionada con la parte de la fisiología humana. ¿Sí? La muerte de estos procedimientos ocurre cuando se agotan las reservas de energía, como yo les decía hace un momento. Si nosotros tenemos una temperatura baja, para poder compensar esa temperatura baja, nuestro organismo lo que va a hacer es empezar a degradar y a usar toda la energía o nuestros depósitos de grasa, ¿sí? Y ciertas formas de malnutrición se relacionan con el desequilibrio de energía. El marasmo, que es la acumulación, a veces los pacientes son súper gordos, pero es por acumulación de líquido como tal. Entonces nosotros ya tenemos perdón un momentito. Nosotros entonces ya tenemos una relación como tal de lo que estamos hablando. Sabemos que la temperatura nos ayuda a regular ciertas funciones específicas de nuestro cuerpo. Y aquí estamos hablando sobre la malnutrición o sobre la sobrenutrición, de cómo nos va a afectar en cuanto a la fisiología humana. Las hormonas tiroides controlan el índice metabólico de nosotros, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nos ayudan a liberar cierto tipo de energía y sobreviene la enfermedad como un mal funcionamiento, ¿sí? El almacenamiento excesivo de energía excedente causa obesidad, justo lo que hablamos hace un momento. Y el no degradar toda esa energía, ya sea por medio de termorregulación, ya sea por medio de un proceso como tal de nuestro metabolismo, ya que no vamos a poder actuar ante tanta energía, nuestro organismo no está capacitado para tanta energía, tanto reservorio, lo que podemos producir es enfermedades, como cuáles tenemos ahí, las cardiovasculares, las diabetes mellitus, entre otro tipo de enfermedades que tiene que ver súper ligada con la circulación como tal, ¿sí? Hablamos sobre el adenosín trifosfato. Hace un momento decíamos que para poder realizar el anabolismo o el catabolismo, que se encontraba aquí, el catabolismo que produce energía y el anabolismo consume energía, necesitábamos una partícula específica que era el ATP. ¿Qué es el ATP? El adenosín trifosfato. ¿Sí? El adenosín trifosfato es una partícula que nos ayuda a movilizar la energía como tal de las células. ¿Sí? Es un neoclótido fundamental en la obtención de energía celular. Es muy soluble, quiere decir que se disuelve muy fácil en agua, ¿sí? Y estable en rangos de pH. Nosotros ya habíamos hablado que para poder actuar de manera correcta, la sangre, cualquier tipo de electrolito, cualquier tipo de enzima, cualquier tipo de célula necesita un pH. Un pH es como la dilución correcta en su medio donde se encuentra. Entonces, para poder funcionar bien esta ATP necesita un pH entre 6.8 a 7.4. ¿Sí? Si nosotros subíamos o bajábamos, hacíamos una acidosis o una alcalosis. Si sube el pH, alcalosis, si bajas, una acidosis. Entonces nosotros ya sabíamos que al momento de que hay un desequilibrio hidroelectrolítico, que hablamos la clase anterior sobre los desórdenes de los electrolitos por falta o exceso, producía una alteración del pH, ¿sí? Entonces, el ATP necesita un pH neutro en donde se encuentra, que es en la célula como tal, en su medio, que es en la sangre,
en todo lo que tiene que ver con el plasma, donde se encuentra la sangre completa, y si es que existe el desequilibrio electrolítico y hay acidosis o alcalosis, vamos a alterar esa función como tal, ¿sí? El ATP es una molécula fundamental para diversos procesos vitales. Es la clave del transporte de macromoléculas a través de la membrana celular, porque como les decía, es fundamental porque ayuda a la transportación y obtención de energía como tal de la célula. Permite la comunicación sináptica, es la unión entre una célula y la otra, ¿sí? De la neurona y la otra, perdón. El ciclo de Krebs. ¿Qué es el ciclo? Este es un estudio muy complejo, muy, no difícil de aprender, sino que tenemos que en realidad ser químicos o ser médicos como tal para poder estudiarlo a fondo. Es un ciclo súper complejo de entender y un ciclo súper complejo para poderlo estudiar y largo para poderlo aplicar en los estudios como tales, ¿sí? En resumen, es un conjunto de reacciones que tienen lugar en la mitocondria. Acuérdense, cuando ya, no sé si ya vieron microbiología o si ya lo van a ver, es una parte específica de la célula, ¿sí? Es un componente de la célula que permite oxidar completamente los hidratos de carbono, lípidos y los aminoácidos, produciendo una cantidad de energía. Entonces, ¿qué entendemos como el ciclo de Krebs? Es un proceso, un conjunto de actividades para poder generar energía. ¿A través de qué? La degradación, la alimentación, entre otros tipos de cosas, sobre todo oxidar, o sea, degradar ciertos elementos que nosotros absorbemos a través de la dieta, a través de medicamentos, a través de todo tipo de cosas, y principalmente a través de nuestra dieta diaria. La función específica de este ciclo es fuente productora de adenosín trifosfato. Viene el carbono, lo oxida y lo transforma en una partícula de energía. Produce mayor parte del CO2 de la célula, lo que botamos, lo que no nos sirve, el dióxido de carbono, convierte intermediarios en precursores de ácidos grasos, proporciona precursores de la síntesis de proteínas y ácido nucleico. Ya vamos a hablar exactamente de estas dos moléculas en particular, ¿sí? Hablamos de los carbohidratos. Nosotros, para poder entender este tipo de elementos como tales, hemos venido hablando sobre qué? Sobre el desequilibrio hidroelectrolítico, hemos hablado sobre el pH, hemos hablado sobre la acidosis, hemos hablado de ciertos componentes y de enzimas que tenemos en nuestro cuerpo. Ahora estamos hablando sobre energías, ¿sí? Que tiene que ver con el adenosintrifosfato, el ciclo de Krebs, ¿sí? Y unas actividades específicas como tal, que era el anabolismo y el catabolismo. Para nosotros producir energía, degradar energía, acuérdense, genera, degrada, nosotros necesitamos ciertos componentes externos, que son tal vez los que nos ayudan a obtener este tipo de energía a través de alimentos. Si nosotros hablamos sobre que vamos a generar energía para nosotros poder actuar, para poder nosotros tener nuestro metabolismo completo, nuestra actividad normal de nuestro organismo, sabemos que necesitamos energía. Y la energía la obtenemos con los procedimientos que hablamos a través del ciclo de Krebs que produce el adenosintrifosfato. ¿Y de dónde lo sacamos? De este tipo de alimentos. Hablamos de los carbohidratos. Si nosotros vamos a hablar sobre dieta, sabemos que nuestra dieta debe de ser balanceada. ¿Por qué? Ya hemos hablado hace un momentito que el aumento de energía que no la vamos a necesitar, se realizan depósitos como tal. Viene la obesidad. La ausencia de la energía por cualquier tipo de alimento, viene la hipoactividad. Nosotros vamos a estar malnutridos, no vamos a tener el procedimiento como la sinapsis que nos ayudaba, el adenosintrisfosfato. Entonces, una persona malnutrida no va a tener una inteligencia correcta y adecuada, porque no tiene esa función específica que es producir una partícula generadora de energía para que realice la unión de las células neuronales, ¿sí? Y el exceso va a producir que ese adenosintrisfosfato se
produzca de manera excesiva, que lo que va a hacer es acumularse y va a producir enfermedades cardiovasculares, diabetes, entre otro tipo de cosas, ¿sí? Tenemos un ejemplo de, de dónde vamos a obtener energía, carbohidratos. Los carbohidratos son compuestos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno en las proporciones 6 carbono, 12 oxígeno, perdón, hidrógeno y 6 de oxígeno. Durante el metabolismo se queman para producir energía y liberan dióxido de carbono y agua, ¿sí? Los carbohidratos en la dieta humana están sobre todo en forma de almidones. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Y diversos azúcares. Los glúcidos se desempeñan en una gran variedad de funciones del organismo como una fuente energética y formando material estructural de membranas. Esto, entre otras muchas funciones, por lo que se consideran moléculas extremadamente versátiles. Aquí tenemos una división de los carbohidratos, ¿sí? Los monosacáridos simples y los disacáridos. Tenemos un ejemplo, monosacárido, una glucosa como tal, o sea, una partícula de azúcar. Disacáridos, ya tenemos la partícula de azúcar compuesta con masa. Oligosacáridos, azúcar de la leche, ¿sí? Los polisacáridos tenemos del almidón. Por lo general, nuestra dieta debe de ser balanceada ¿en qué? Un 30% de energía, de proteínas, perdón, 30% de carbohidratos, ácidos grasos tiene que ser un 5% como mínimo, entre otro tipo de circunstancias. Cuando existe el consumo de un 60% de carbohidrato, ¿sí? Nosotros ya sabemos que el carbohidrato nos produce mucha energía como tal, ¿sí? Sabemos que son azúcares, aquí lo está diciendo, monosacáridos. Tiene que ver con el azúcar netamente como tal. Nosotros ya sabemos que es glucosa. Si sabemos que la glucosa nos puede producir diabetes, entonces en exceso nos va a producir una enfermedad como tal del azúcar. ¿Conlleva a qué? A una acumulación de energía, de reservas innecesarias, que lo que nosotros vamos a causar a largo o corto tiempo es enfermedades de sobrepeso, cardiovasculares, entre otras asociadas, pero principalmente sobrepeso y lo que tiene que ver con el azúcar. Estamos hablando que los carbohidratos, su mayor componente es monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos y los disacáridos, que son dos componentes de monosacáridos. Entonces ya sabemos que son azúcares excesivas y nuestra dieta no debe de ser un 50% de carbohidratos, sino ir distribuyendo. Tenemos aquí un gran ejemplo de los carbohidratos. Si nosotros ya sabemos que ahí están los carbohidratos, entonces no vamos pues a desayunar pan, papa y arroz. Entonces vamos a variar nuestro tipo de dieta. ¿Y por qué es importante saberlo en enfermería? Porque nosotros es nuestra parte de consejería nutricional. Puede que nosotros no recetemos una dieta como tal, pero la parte de la consejería sí. Nosotros sabemos desde ahorita, o ya lo supimos y lo estamos reforzando, que nuestra dieta debe ser balanceada y no debe de tener un alto porcentaje de carbohidratos porque los carbohidratos están mayormente constituidos de azúcares como tal, ¿sí? Los carbohidratos cumplen funciones dentro de la célula, son fuente de energía. Acordémonos siempre que de lo que estamos hablando es que el adenosintrifosfato va a sacar de aquí energía, ¿sí? Entonces, el carbohidrato, una de las principales, es fuente de energía, ¿sí? Proporciona estructura, comunicación, como hablamos hace un momento, producía adenosintrifosfato, el adenosintrifosfato ayudaba a ¿qué? A hacer la sinapsis entre una célula y la otra. Ahí hablamos sobre la comunicación y la adhesión celular. Defensa y remoción de material extraño. Esas son funciones principales dentro de las células como tal. Si hablamos de que en la célula va a formar energía, entonces a nosotros nos va a formar energía porque la célula está dentro de nosotros. Entonces nosotros en la formación o la transformación del ciclo de Krebs, oxidar y metabolizar ciertos componentes nos va a generar energía. No nos olvidemos que todo en exceso es malo. ¿Qué va a producir el exceso de los azúcares, de los carbohidratos, que es los componentes principales, el azúcar? Aquí vamos a hablar. La administración de los carbohidratos debe de tener un límite máximo que son 5 gramos de acuerdo al peso al día.
deben de controlarse los niveles de glucemia plasmática con el fin de evitar hiperglicemia. Hiperglucemia, ¿qué quiere decir? Hiperglicemia, el aumento del azúcar como tal. ¿Sí? ¿Qué puede pasar eso? Lo que va a acumular es tejido donde se encuentra energía, se va a aislar, va a aumentar energías, depósito de energías, que es la gordura como tal, la obesidad que no se necesita. Eso le beneficia tal vez a un oso que come full carbohidratos, carnes para poder hibernar y luego absorber toda esa energía porque no va a comer en meses, días, ¿sí? Pero nosotros no, nosotros tenemos una dieta balanceada porque todos los días comemos, todos los días eliminamos los desechos, entonces nuestros valores normales de los carbohidratos deben de ser distribuidos en la alimentación diaria para poder evitar el aumento o disminución de la glicemia. Existe el riesgo. Si hay un aumento de hiperglicemia, de glicemia, de todo lo que tiene que ver con la glucosa en la sangre, puede producir el espesor de la sangre como tal e impedir una circulación correcta. Luego viene el aumento de la glicemia como tal en nuestra sangre, no la vamos a metabolizar, va a producir todo esto que yo les decía sobre la fuente de energía, los depósitos que vienen en la gordura. Ahora, una hipoglicemia como tal, ¿por qué? Tal vez me tomé más del medicamento del azúcar, me inyecté más insulina como tal, o una dieta no adecuada, ¿qué puede producir? Falta de circulación, falta de energía para producir cierta actividad en las células y puede producir una isquemia, o sea, una falta de circulación a cierta parte como tal. La mayor parte afectada es la parte del cerebro. Si nosotros no tenemos una glucosa normal en la sangre, una formación correcta de glicemia en la sangre, un valor normal, hablando de los carbohidratos, que de ahí se obtiene la energía, la glucosa, porque la mayoría de componentes es azúcar, nosotros lo que vamos a producir es que no se genere energía, el adenosintrifosfato, no llegue una sinapsis, una unión correcta de las neuronas, una actividad correcta celular y el cerebro va a colapsar. ¿Sí? Nuestra glucosa en la sangre es muy importante. Nosotros vamos a saber, vamos a conocer que nuestra glucosa en la sangre normal es de 70 como mínimo, máximo 120, de acuerdo a la enfermedad actual, de acuerdo al estrés que esté sufriendo, tal vez si está hospitalizado, está en terapia intensiva, va a aumentar por ciertas actividades específicas como la dieta, como los medicamentos, entre otro tipo de cosas, ¿sí? Pero un paciente que ustedes están atendiendo de manera ambulatoria o está en hospitalización y saben que no tiene algo de base de problemas de azúcar, 70 miligramos sobre decilitros, 120 miligramos sobre decilitros, el mínimo y el máximo, ¿sí? Si existe una disminución, podemos compensar con líquidos intravenosos o algún tipo de dieta por lo general, ¿sí? Y si existe un aumento, pues tenemos que valorar si está en rango de corregir o en rango de disminuir con algún tipo de medicamentos, ¿sí? Los azúcares en los alimentos, y hablábamos netamente que el carbohidrato está compuesto por azúcares, así que nosotros tenemos que tener una dieta muy balanceada, no exagerar con los carbohidratos, por lo que vamos a generar, que ya sabemos, el alto riesgo de obesidad, el alto riesgo de problemas cardiovasculares, el alto riesgo de problemas circulatorios y principalmente la diabetes como tal. Sí, por eso estamos hablando del azúcar, porque si nosotros consumimos carbohidratos altísimos, ya sabemos que ahí se genera el azúcar como tal, son componentes específicos de los glucosacáridos, sí, entonces nosotros ya sabemos que no podemos alimentar nuestros tratos de carbohidratos, sí. Con relación a la diabetes, la OMS señala que en el mundo hay 366 millones de personas con diabetes. ¿Sí? Quiere decir, miren, es el 8.3 de población adulta. A veces no es controlada ni diagnosticada, ¿sí? Pero la tienen como tal. ¿Por qué? Por las consultas médicas o lo que sea, ¿sí? Otro componente más de donde se genera la parte de la energía como tal. Los lípidos. Los lípidos representan la principal fuente de energía. Son fundamentales en la formación de estructuras celulares como las membranas. Proveen de ácidos grasos esenciales necesarios para la síntesis, ¿sí?
y otros derivados bioactivos. Constituye el vehículo de vitaminas liposolubles. ¿Qué quiere decir? Nosotros nos alimentamos de lípidos donde se encuentran vitaminas que son específicas para disolverse y metabolizarse en la grasa específicamente, ¿sí? Tenemos los órganos leptídicamente que aportan la palatabilidad. ¿Y qué quiere decir? Todo lo que tiene que ver con la grasa y el sabor de las comidas. Además de los componentes más importantes en la sociedad postprandial, de lo que tiene que ver luego de los alimentos, ¿sí? Si hablamos de lípidos, nosotros sabemos que estamos hablando de grasas, ¿sí? Los lípidos más comúnmente son las grasas, los aceites, los fosfolípidos, las ceras, ¿sí? Entre otro tipo de cosas. Forman las membranas celulares conjuntamente con proteínas o poliosacáridos. Más luego hablamos de las proteínas, pero ¿qué quiere decir? Que miren, aquí habla, que necesitamos para poder tener una formación correcta de las membranas celulares, los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Quiere decir que necesitamos como tal estos componentes para poder funcionar bien. Ejemplo, las personas que son veganas y no se alimentan de proteínas, que son las carnes, donde se encuentran la mayoría de proteínas, ellos necesitan otro tipo de componentes para poder absorber. Puede que no tengan proteínas de origen animal, pero absorben de origen vegetal, como la soya, entre otro tipo de cosas. Pero tienen que agregar a veces medicamentos para poder funcionar bien, porque si no, aparte que son súper delgadas, pueden tener una actividad como tal baja. ¿Por qué? Porque no tienen de dónde absorber energía como tal, ¿sí? Ya que para que se formen conjuntamente las células necesitan los tres componentes, ¿sí? Almacenan energía en el organismo, pueden disponer fácilmente si la necesitan, como yo les hablaba. Igual, en la parte de los lípidos, sabemos que son grasas, nosotros no nos podemos alimentar un 50% de grasas, sino un 20, perdón, un 10, un 5%, porque lo que nos va a generar son tejidos adiposos, acumulación de grasa como tal. Y nosotros no necesitamos grasa para poder subsistir una semana que no voy a comer. Nosotros necesitamos en el día al día. Si no comemos tal vez en el desayuno suficiente grasa, pues en el almuerzo lo balanceamos y en la merienda igual lo vamos a balancear, pero no puedo comer grasa en el desayuno, grasa en el almuerzo, grasa en la merienda. ¿Para qué? Si nuestro metabolismo durante el día va a funcionar, va a actuar, va a eliminar y lo que necesita lo va a acumular. Y el riesgo de acumulación de tanto tejido adiposo, de tanta grasa, tiene que ver también con todos los problemas cardiovasculares, ¿sí? Intervienen en procesos químicos intracelulares. Las grasas se obtienen a partir de alimentos ingeridos. Por lo general, todo lo que vamos a hablar es de alimentos, todo lo que tiene que ver con vía oral. Forman ciertas hormonas, progesterona, testosterona, que son muy importantes en nosotros, y la hidrocortisona. No digo que el resto no, pero las conocemos. Progesterona, hormona de la mujer, para poderla fecundar, menstruar, todo ese tipo de cosas. Testosterona es hormona del hombre para poder tener nuestra función normal, ayudar a lo que es la parte viril, nuestra recuperación de los músculos, y la hidrocortisona ayuda a actuar ante ciertas reacciones alérgicas, reacciones anafilácticas, reacciones extrañas de nuestro cuerpo. Lo que nos ayuda es a sintetizar y a metabolizar todo lo que nos puede causar un daño inminente como tal. Sí, son constituyentes de algunos pigmentados que están formados en algunos terpenos. O sea, tienen que ver con mucho todo lo que es nuestra alimentación como tal. Si hablamos de las grasas saturadas e insaturadas, aquí tenemos un ejemplo. ¿Y qué es? Grasas saturadas en exceso son perjudiciales, inflamatorias, aumentan el colesterol. Ya vamos a hablar del colesterol y el triglicérido, que son diferentes. Grasas insaturadas son saludables para el corazón, ¿sí? Colesterol, circulación y antiinflamatorias, pero no en exceso. Si yo ya sé que el aguacate tiene colesterol bueno, no me voy a comer 3 aguacates en el día. Tengo que comer una porción adecuada e igualmente distribuirla, ¿sí? Y las grasas hidrógeno. Esto todo lo que tiene que ver con la comida rápida y el tipo de grasa que tiene que ver con
todo lo procesado como tal, ¿sí? Nosotros aquí estamos viendo que la mayoría es de origen natural, ¿sí? Como ven, la parte saludable, la parte dañina es semiprocesada y esto aquí es totalmente procesado, ¿sí? Alrededor del 90% de nuestras grasas dietéticas vienen de forma de triglicéridos, que están formados por ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos consisten en una cadena de átomos de carbono, con un grupo que tiene que ver con el ácido en el otro. Cada átomo de carbono tiene un número de átomos de hidrógeno, ¿sí? Que son componentes como tal. Los ácidos grasos saturados contienen el máximo nivel de átomos de hidrógeno posible, mientras que los ácidos grasos insaturados, algunos átomos de hidrógeno les faltan y otros son reemplazados con doble enlace entre átomos de carbono. Hablamos del omega 3. Es algo muy cotidiano de escuchar que el omega 3 nos hace bien, que el omega 3 de esto y lo otro. Y es verdad, el omega 3 es un componente bueno para nuestro organismo. ¿Dónde lo encontramos? Aquí tenemos en las nueces, ¿sí? En ciertas semillas, ¿sí? Ahí tenemos el aguacate. Es uno de los principales portadores o que nos ayuda a la ingestión del omega 3. Tanto los ácidos grasos de omega 3 como el omega 6 son componentes importantes de la membrana celular y son precursores de muchas otras sustancias en el cuerpo, como las involucradas en la regulación de la presión arterial y las respuestas inflamatorias. Existe un creciente apoyo para los ácidos grasos con omega 3 en la protección contra las enfermedades cardíacas fatales. También se ha escuchado muchísimo que previene mucho lo que tiene que ver con los tipos de diabetes y ciertos tipos de cáncer también, ¿sí? El omega 3 entonces nosotros sabemos que se contienen de las grasas sanas, ¿sí? Que nosotros hablamos sobre los lípidos, aquí hablamos sobre los ácidos grasos sanos y que nos ayudan a prevenir ciertas enfermedades. Como yo les digo, en exceso todo nos puede afectar. Entonces ya nosotros sabemos que tenemos que ir balanceando como tal este tipo de dieta, ¿sí? Entonces ya sabemos la parte importante del recomendar una dieta balanceada como tal, ¿sí? Ya, como les decía, nosotros tenemos dos ejemplos claritos de lo que tiene que ver con el ácidos grasos y los componentes malos. Los triglicéridos son un tipo de grasa, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que, cuando nosotros hablamos de lípidos que se encuentran en la sangre, los triglicéridos altos pueden contribuir al endurecimiento de las paredes de la arteria, ¿sí? Como vemos aquí un ejemplo, las esclerosis arteriales o venosas son muy comunes cuando tenemos un colesterol alto, aumentan el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares, un ataque al corazón, unas cardiopatías, o sea, enfermedades del corazón. Los triglicéridos extremadamente altos pueden causar inflamación aguda del páncreas, una pancreatitis. Si nosotros ya hablamos en clases anteriores que el páncreas y el hígado ayudan a metabolizar, a degradar ciertos alimentos a través de muchas enzimas de las que habíamos hablado, ahora nosotros estamos hablando netamente de cómo los alimentos nos pueden ayudar aún más a producir cierto daño si no tenemos las enzimas. Ahora imagínense, hay muchas enfermedades y de eso también se hablan los deberes que se les puso, que no producen ciertas enzimas o la misma dieta o la misma actividad de nuestro organismo como tal, que no produce ciertas enzimas por el consumo excesivo de de ciertos alimentos. Entonces ahora hablamos sobre lo que nosotros hemos tratado de entender de que si existe el riesgo, perdón, si existe el consumo de ciertos alimentos, nuestro organismo no produce las enzimas suficientes, miren lo que puede producir, ¿sí? Y ya sabemos todo lo que conlleva a este tipo de cosas. Como ven nosotros, en medio de la sangre, toda la cantidad de grasa que se encuentra adherida, ¿sí? Y que nos impide una circulación completa de la sangre que tiene todos los componentes que nos ayudan a vivir bien. Entre ellos, uno de los principales portadores de los glóbulos rojos, que son los que vemos ahí, el transporte de oxígeno.
Si tenemos un problema circulatorio, quiere decir que no nos va a llegar suficiente oxígeno a nuestro organismo. Va a conllevar a problemas cardiovasculares como tal y puede llegar a que el corazón se canse de latir, va a producir una hipertensión arterial, quiere decir una presión alta y algún daño específico en la parte circulatoria. ¿Por qué? Porque no va a permitir. Ya si vamos a hablar de la parte del colesterol, miren, tapona o puede llegar a cerrar ciertos vasos, ¿sí? Entonces, tenemos muy bien claro que como la química, la bioquímica estudia los químicos componentes específicos de la vida, cómo metabolizamos a través de las enzimas que ya hablábamos, en dónde específicamente, en la parte intestinal, en la parte digestiva, sabemos de qué están compuestos, sabemos que necesitamos de energías para poder activar nuestros metabolismos como tal, pero en el exceso del consumo de ciertas cosas, sabemos que no vamos a poder metabolizar, sabemos que no vamos a producir energía de acuerdo a lo que necesita nuestro organismo y lo que vamos a producir es enfermedades como tal. Hablamos del colesterol en comparación del triglicérido. Como ven, esto se encuentra disuelto en todo lo que tiene que ver la sangre y en parte se puede hablar que se va a ciertas paredes. Ahora hablamos del colesterol que vemos que es netamente en las paredes, produce engrosamiento como tal, ¿sí? El colesterol es una molécula esencial que forma parte del grupo de los lípidos, o sea, las grasas, ¿sí? Que se encuentran en nuestras células para la formación de hormonas y lo que les hablaba hace un momento. El colesterol está presente en el cerebro, hígado, nervios, sangre, en la bilis, que la bilis es un líquido componente que sale de la vesícula biliar, producto de el hígado y su excreción, su eliminación, para que nos ayude a metabolizar los alimentos como tales, ¿sí? Ahora, existe dos tipos de colesterol. El colesterol bueno, que le dicen entre comillas, y el colesterol malo como tal. ¿Sí? El LDL, ahí está su baja densidad, que es su significado, es el que comúnmente se llama colesterol malo, cuya función es transportar el colesterol a los tejidos, pero cuando hay un exceso puede acumularse. Como ustedes están viendo, como les decía hace un momento, todo en exceso es malo. Entonces, si aumenta, hay un exceso como tal de este colesterol, ya no va solo a transportar el colesterol a los tejidos, sino que se va a acumular en esos tejidos y mire lo que produce, un ensanchamiento de las paredes y lo que puede hacer es impedir esta circulación. Si llega a cerrarse totalmente, lo que puede producir es una necrosis. Vamos principalmente hablando. Si se supone que hay una dificultad para circular, ¿qué va a hacer? El corazón va a latir de una manera más fuerte para poder empujar esa sangre, ¿sí? Principalmente problemas cardíacos. Luego, como hay un proceso de no circular normalmente, ¿qué va a producir? Un problema de circulación como tal. Y luego lo que puede producir de manera local es muerte de la zona, o sea, muerte de tejidos y daño de cualquier órgano a donde se vaya dirigido esa vena como tal, ¿sí? Entonces, a veces para poder prevenir esto pueden producir, primero, una dieta correcta. Vamos a disminuir medicamentos y toda la historia. Si no se corrige y seguimos con problemas de esclerosis como tal, que a esto se le llama esclerosis, colocan un stent, que es un aparatito como una mallita que ayuda a abrir y a dilatar ese vaso, ¿sí? Pero si la persona no corrige la dieta, no mejora, lo que va a producir es listo. Esto de aquí ya no se va a ensanchar, pero se va a producir más de arriba. Y no le van a estar colocando stent a cada rato. Entonces, el riesgo de un problema o un daño de circulación, necrosis o muerte como tal existe si no me alimento o no distribuyo de manera correcta, porque recuerden que nosotros pues, tenemos que producir energía, tenemos que producir, transformar y oxidar, pero nuestro cuerpo no está capacitado para metabolizar y oxidar tanto alimento como tal o tanta grasa como tal, ¿sí? Una concentración elevada de este colesterol malo lo que puede producir es todo lo que ya les hablamos hace un momento. Cardiopatías, enfermedades cerebrovasculares. Muy el riesgo existe de un accidente cerebrovascular. Es uno de los principales, aparte de un problema del corazón como una hipertensión. Mientras el colesterol bueno, que es el HDL de alta densidad, sí, ¿qué habla aquí?
circula a través del torrente sanguíneo y es capaz de recolectar el colesterol malo, transportarlo al hígado y ayudar a ¿qué? A eliminar. Lo que nos va a ayudar el bueno es a que esto no suceda, ¿sí? Pero si nosotros consumiéramos más bueno que malo, pero como tenemos el problema, se podría decir que consumimos más malo que bueno, entonces se produce toda la acumulación como tal, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos que tenemos que tener una dieta balanceada para poder nosotros equilibrar, nutrirnos de manera correcta, metabolizar lo adecuado, producir la energía suficiente y eliminar lo que no necesitamos, ¿sí? Las proteínas, otro componente más, acuérdense que nos ayudaba a formar las membranas celulares, a producir energía en nuestro organismo, ¿sí? ¿Cuál es su origen principal? De origen animal, ¿sí? Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocido como enlaces péptidos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona, ¿sí? Todas las proteínas están compuestas por carbohidratos, hidrógenos, oxígenos y nitrógeno. Y la mayoría contienen además azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad de los pesos de tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos. Si nosotros consumimos carbohidratos, sabemos que tenemos azúcar en nuestra sangre. Si vamos a consumir lípidos nada más, sabemos que tenemos grasa en nuestro cuerpo. Pero si no nos alimentamos de proteínas suficientes, que en esta parte de aquí, la parte de la dieta vegana, que no se alimenta de proteínas, que es la mayoría de origen animal, como nos da aquí un huevo y un pollo frito, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? No tener la proteína suficiente. Y la proteína es el principal portador de energía en nuestro organismo, ¿sí? Los aminoácidos esenciales son aquellos que tu cuerpo no puede obtener por sí mismo, por lo tanto, debemos proporcionar de manera de alimentos, ¿sí? En cambio, los no esenciales pueden ser obtenidos con la alimentación o por medio de procesos metabólicos como tal. Funciones específicas de los aminoácidos, tanto esenciales como no esenciales. Servir como materia prima para la elaboración de enzimas, proteínas y algunas hormonas. Acordémonos que hablamos sobre las enzimas anteriormente en la clase que pasó. Hablábamos que las enzimas nos ayudaban a ¿qué? A metabolizar, a degradar los alimentos como tal. Los alimentos nos ayudan a producir esas enzimas. Si nosotros no nos alimentamos de la manera adecuada, lo que no vamos a hacer es producir esas enzimas y podemos producir un daño. Principalmente, ¿se acuerdan que era la parte hepática y pancreática? ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos, como ven, unos aminoácidos, unas proteínas como tal para poder metabolizar y que funcione bien el hígado y el páncreas, que era uno de los principales formadores de enzimas. De la parte cardíaca igualmente, pero todo en una dieta balanceada. Ser fuente de energía, como les hablaba, es superior portador y fuente de energía que el carbohidrato y los lípidos. La proteína como tal lleva a la cabecera de la fuente de energía como tal de nuestros alimentos. Forma parte de nuestro ADN de las células, que ya vamos a hablar la diferencia del ADN y el ARN, la respiración y metabolismo, formación y fundamento de los músculos. Cuando nosotros vemos que una persona está haciendo ejercicio, tiene una actividad física como tal activa, que le mandan a alimentarse de proteínas. Las proteínas generan y recuperan el daño de los músculos como tal. Por eso es una dieta alta en proteínas a los fisicoculturistas, a las personas que tienen una vida activa de ejercicios como tal. No vamos a consumir lo mismo que una persona que hace ejercicio todos los días por el daño muscular y la reparación a una persona que no hace ninguna actividad. Lo que va a generar es depósito de este tipo de energía que se conoce como grasa, ¿sí? Cicatrización de las heridas, función sexual. Acordémonos que todo lo que tiene que ver con la alimentación, los aminoácidos, estas partes específicas para poder generar energía nos ayudan a la formación de hormonas y en esas hormonas viene la parte funcional sexual, formación de cabello y uñas, ¿sí? Aquí tenemos los aminoácidos esenciales y no esenciales. Todo esto
tenemos en diferentes tipos de alimentos. Tendríamos que empezar a averiguar cuál tiene esto, cuál no tiene esto, entre otros. Pero como ya sabíamos, los esenciales son los que, aquí tenemos un ejemplo. Los esenciales son aquellos que nuestro cuerpo no lo produce de ninguna manera y lo que hacemos es alimentarlo. Y los no esenciales, perdón, son los que se pueden obtener a través de los metabolismos como tal de nuestro organismo, ¿sí? Aquí tenemos otro tipo. Uno de los que ustedes más van a escuchar tal vez en la parte de su trabajo, en la vida laboral como tal, es la albúmina, ¿sí? Es el 50-60% de proteína plasmática. La proteína plasmática es lo que tiene que ver con el plasma, donde nada la sangre, ¿sí? El plasma sanguíneo. Se sintetiza en el hígado y permanece en circulación unos 19 días. El albúmina lo tenemos mayormente en el huevo, ¿sí? En el huevo de gallina, de avestruz, ¿cómo se llama este pajarito chiquitito? De codorniz. Es donde más absorbemos nuestra albúmina como tal para podernos alimentar. Por eso en los niños es muy recomendable darles huevito de desayuno porque ayuda a la formación de albúmina como tal. Ayuda al que nuestra sangre como tal contenga ese elemento. Y el déficit de albúmina produce muchos daños, principalmente en la parte hepática como tal. Y si sabemos que el hígado nos ayuda a metabolizar los alimentos, ya sabemos que no vamos a metabolizar los alimentos. Sabemos que nos ayuda a formar enzimas como tal, ya sabemos que no vamos a producir enzimas y vamos a tener muchas enfermedades que pueden llevar a una encefalopatía como tal. ¿Sí? Otra de los que también escuchamos mucho es las inmunoglobulinas, ¿sí? Que constituyen el conjunto de proteínas de acción defensiva. Son nuestros, se podría decir, nuestros defensores como tal, ¿sí? Son parte de nuestro sistema de defensas. Entonces, vamos a entender como un resumen de todo lo que tiene que ver con los carbohidratos, proteínas, lípidos. Nosotros para poder funcionar de manera correcta, poder generar energía y esa energía ayude a producir nuestras metabolismos correctas, como es el anabolismo y el catabolismo, generador y consumidor de energía, necesitamos una dieta totalmente balanceada para no generar depósitos de grasa, ya que todo en exceso de cualquier tipo de estos alimentos, de estos formadores de energía, el exceso como tal de esto va a generar depósito de grasa y va a causar enfermedades como obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares, hipertensiones, ¿sí? Que pueden llegar a causar la muerte, ¿sí? Entonces, nuestra unidad como tal de hoy hemos hablado de todo lo que tiene que ver con esa parte específica. ¿Cómo lo relacionamos a nuestra carrera de enfermería? Porque la consejería nutricional es muy importante. Yo no voy a decirle a alguien tienes que comer más carbohidratos que energía. ¿Por qué? Van a decirme que proteínas, perdón, ¿por qué? Entonces yo ya tengo que saber el por qué. No puedo recomendar más carbohidratos porque los carbohidratos nos van a ayudar ¿a qué? A generar mucho azúcar en nuestra sangre que no se va a necesitar y se va a generar depósito. Necesitamos una dieta balanceada que predomine las proteínas. De ahí vienen los carbohidratos y por último las grasas, ¿sí? Ya sabíamos y ya vimos que la mayoría de grasas se pueden acumular y pueden producir taponamiento de algunas arterias, ¿sí? Hablábamos sobre los ácidos nucleicos, que pueden ser dos tipos, el ácido desoxirribonucleico y el ribonucleico. Entre cada uno de ellos existe una función específica que son contenedores de la información genética que sirven para transcribir sus instrucciones. Nosotros hablamos sobre específicamente de esto cuando ustedes tal vez si escribieron biología, hablamos sobre el material genético y el código de ADN de cada molécula, ¿sí? Aquí tenemos los ejemplos, miren. En cada uno de nuestro ADN tenemos se podría decir, una información específica de cada uno. Un ejemplo, si nosotros tenemos en nuestra información genética ojos azules, ¿sí? Eso tiene que ver con el ADN como tal, ¿sí?
Su composición química. Cada uno comprende una molécula de azúcar pentosa, lo que tiene que ver con el ADN y el ARN, es un conjunto de bases nitrogenadas levemente distintos. Sí, obvio, según la composición, el ADN y el ADN tienen su diferencia específica que tiene que ver con la parte química y fundamental, ¿sí? Mientras que el ADN, su estructura, es una cadena doble de forma de hélice, como vimos hace un rato, miren la diferencia, ¿sí? El ADN es algo doble, ¿sí? Mientras que el ARN es uno solo, ¿sí? Función de ellos. A su manera respectiva y específica sirven para el almacenamiento y lectura de transcripción del material genético contenido en cada célula. Esto tiene que ver con la herencia, con el código genético, ¿sí? En consecuencia, intervienen los procesos de construcción, que son la síntesis de proteínas, en el interior de cada célula. Este proceso ocurre siempre que la célula fabrica enzimas, hormonas y otros péptidos indispensables para el mantenimiento del cuerpo. Entonces, igual, si la misma manera, si nosotros nos tenemos una dieta inadecuada de colesterol y el ADN de nuestras células está alto en colesterol, alto en carbohidratos, que tiene que ver con la grasa, nuestro material genético va a tener eso. Y si una madre con sobrepeso va a tener un bebé, su material genético se va a replicar en ese bebé. ¿Sí? Entonces es muy importante, miren, que nuestros ácidos nucleicos forman una parte de una estructura como copia de material genético que podemos hablar de herencia y nuestra herencia va a ser en nuestros hijos como tal, ¿sí? Por otro lado, los ácidos nucleicos también participan en la replicación celular, es decir, la generación de nuevas células en el cuerpo y la reproducción del individuo compuesto, ya que las células sexuales poseen este tipo de formación que es el genoma, puede hablar de un completo de cada uno a su progenitor. Como yo les decía, si una mujer embarazada tiene diabetes, tiene obesidad, su material genético que va a heredarlo, va a replicarlo, podemos de alguna manera heredar a nuestro bebé a futuro. ¿Por qué? Porque esa es la función de un ácido nucleico, replicar y tener inscrito en su ADN, ¿sí? O su ARN, que principalmente hablamos sobre su ADN, su estructura genética. Entonces, la parte de la herencia es muy importante como tal, ¿sí? Una de las importantes que hablábamos hace un momento para la vida, ¿cómo lo conocemos? Ya que son prescindibles para la síntesis de proteína y la transmisión de información genética de una generación a otra, lo que les hablaba sobre las herencias. La comprensión de estos compuestos representó en su momento un enorme salto adelante de la comprensión de la vida. Ahora existe mucho en la parte genética en los países subdesarrollados, en los países desarrollados, perdón, que pueden modificar cierto ADN y pueden incluso hablamos de la estructura como tal, que si cogen un óvulo, lo leen, lo estudian, lo analizan de manera microscópica para verificar que ese óvulo no tiene alterado su ADN como tal, su estructura molecular, su estructura de los genes, de la herencia, no va a tener algún problema como tal a futuro en su gran mayoría, que existen en laboratorios de alta, que son Estados Unidos, Reino Unido, entre otros países como tales, ¿sí? La protección del ADN es fundamental para la vida del individuo y de la especie. Agentes químicos como la radiación, como se podría decir sustancias, ¿sí? Que ya sabemos que tienen alto consumo de sustancias cancerígenas, pueden alterar, ¿sí? Nosotros ya sabemos que la alta radiación o el alto consumo de alimentos tal vez transgénicos que tienen sustancias cancerígenas en su gran mayoría, nosotros tenemos que saber que eso tenemos que evitarlo. ¿Por qué? Porque lo que va a producir es que tal vez ustedes no presenten alguna sintomatología, pero nuestras células que han producido un ADN como réplica suyo, en algún momento va a tener una herencia como tal, que ya va a ser, ya sea por un hijo, ya sea por una nueva vida, en cualquier otro tipo de circunstancias de corto a largo plazo, vamos a heredar ese material genético alterado, ¿sí? Y ese material genético alterado lo que va a producir es enfermedades de origen genético
que no podemos lastimosamente prevenir, porque en el país donde el que vivimos no es que van a coger un óvulo formado o un espermatozoide formado y vamos a evitar que haya la fusión como tal. Existe la formación, el embarazo como tal, y lo que vamos a hacer nada más es tener al bebé y puede tener todo ese material genético alterado. ¿Sí? Eso es todo, chicos, por hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud antes de desconectarnos? Si es de los deberes, por favor, ustedes tienen mi contacto. Les dejo nuevamente aquí mi contacto. Se pueden comunicar conmigo en cuanto a los deberes si tienen alguna duda. A ver, perdón, me equivoqué en 093, 92. Si tienen alguna duda, por favor, se comunican conmigo. Tienen el contacto ahí. Sobre las clases igual. Cuando ya se habilite lo que tiene que ver con el examen, todos los exámenes, todas las preguntas son sacadas de las diapositivas que yo estoy subiendo, ¿sí? Así que leerán las diapositivas que estoy subiendo. Es un resumen. Es algo que ustedes deben de entender como parte de nuestra carrera de enfermería para el conocimiento en general, ¿sí? Y si es que no tienen ninguna duda, nos vemos en la próxima clase. Por favor, lean la información que está en la plataforma, investiguen, no tengan dudas en preguntar, ¿sí? No se queden con lo poco o mucho que se da de la información. Estudien, por favor, que espero les sirva de mucho a todos la información. Que pasen una buena noche con todos. Nos vemos la próxima clase.